Tiene una lesión, pero esa lesión está compensada de otros lugares, porque la rodilla está seca, no se inflamó, no tiene juego. Si no, no podría jugar, ¿no? Estamos claros. Después es una decisión del entrenador, totalmente. Porque también él tiene que jugar con que le puede pasar algo. También le puede pasar algo a cualquiera. Entonces, el Marcel está para jugar cualquier nivel, está apto, pero la decisión no es mía, del entrenador de la selección. Si te habían dado permiso para usar a tus jugadores, por cierto, en esa liguilla, ¿por qué se echaron para atrás, Turco? No lo sé, yo creo que porque protestó Guadalajara. Entonces cuando protestó Guadalajara no tenían contemplado esa parte y ahí decidieron volver para atrás. Pero nosotros teníamos permiso, eso está claro. Pero bueno, para mí ya es un caso cerrado, ya pasó lo que tenía que pasar y acá hay que apoyar a la selección y que sea lo mejor para la selección y que haga un mundial histórico, que es lo que todos queremos. Sí, la federación le dio permiso, pero luego le quitó el permiso ante la protesta de Amaury Vergara del equipo del Guadalajara y finalmente no pudo disponer en ese partido de CONCACAF el Turco de los jugadores que estaban con la selección mexicana. Con respecto a Marcel Ruiz, también en esta recta final parece una carrera de caballos ahí en el Hipódromo de las Américas. También trata Marcel de meterse, a final de cuentas. A mí me parece un chico con muchísimo talento, con muchísima capacidad y qué lástima que le pasó lo que le pasó. Esto fue en marzo, a principios de marzo, si no mal recuerdo, porque estaba como titular indiscutible en la selección y porque había sido bicampeón con el equipo de Toluca. Por eso la pregunta de hace rato. Si Charly Rodríguez, que nada contra Charly, me encanta, me parece un gran jugador, creo que es inconsistente en su carrera como luego muchos jugadores mexicanos, pero... En selección. En selección sobre todo, sí. Marcel, titular, proceso, todo lo jugó con Javier Aguirre prácticamente siempre. Está por jugar una final, es bicampeón. ¿Qué tiene más mérito? ¿El año y medio de Marcel Ruiz o los 4 meses de Charly Rodríguez con Cruz Azul? Digo, yo no sé si se va a subir uno o ninguno, a lo mejor. Sí, y no debería ser, o pienso que no debería ser también una cuestión de mérito o de poner una balanza títulos, sino que necesitas como seleccionador, ¿no? Claro. Yo creo que la posición de Marcel la tiene más cubierta, tal vez el Vasco Aguirre, hablando de los perfiles que tiene para jugar como interiores, hablando de Brian, hablando de Álvaro Fidalgo, hablando del momento en el que está también Mora, que lo vimos muy bien en ese partido contra la selección de Ghana. Con Mora, yo no sé si Javier vaya a tomar el riesgo de llevar a un jugador que tal vez pueda presentar una molestia importante en la Copa del Mundo. Charly, al ser una posición distinta, sí lo vimos con Cruz Azul, incluso jugar, ¿no?, con media punta, más adelantado y todo, pero puede ser ese organizador después de un gran torneo. Aquí estamos dejando por el momento fuera el tema de convocar jugadores que siguieron con sus equipos, ¿no? Hablando solamente de perfil, ahí tendrá que valorar Javier dónde tiene tal vez más cubierta la posición y dónde necesita algo distinto. Yo creo que lo que más se pierde con la ausencia de Marcel Ruiz es en algo que creo que le funcionó mucho a la selección mexicana en la Copa Oro. Por ese lado izquierdo, el entendimiento que tenían Alexis, Marcel y Gallardo me parecía espectacular. Sí. Me parecía algo muy sólido para una selección nacional que tienes que justamente construir en esos pequeños entendimientos, y la banda izquierda estaba bien cubierta con esos futbolistas. Pero yo estoy también en esa misma sintonía. Creo que tiene más probabilidades Luis Chávez de ir, por ejemplo, que Marcel Ruiz. Chávez estando recuperado, siendo de perfil zurdo, no abundan los zurdos en esta selección, ya reapareció con su club, ya jugó con selección nacional. Misma historia de Gilberto Mora, 45 minutos sólidos, yo sé, contra Ghana sub-23, pero creo que Gilberto Mora ha entregado otros motivos para que no nada más por su juventud, también por su talento y cómo ha respondido en estos partidos, deba de estar. Entonces yo, conclusión, lo veo más difícil para Marcel que para otros. Sí encuentro más abierta una puerta, una rendija para otro central zurdo, sea López, sea Gómez, iba a decir Águila, pero pues no, ya no está, ya no está disponible. Angulo. Está en la lista de 55, va a jugar el sábado, entonces eso no lo descarta. Sí, pero sería prioridad tener a otro central zurdo, ¿no? Otros centrales de perfil. Sería como meter un gol de campo de 70 yardas. No, pero hoy el debate es entre, bueno, Johan va a jugar, titular en el Mundial, ¿quién es el suplente? Exacto. ¿El Pue o Everardo López? Tienes que llevar a alguien. Y la tercera opción a lo que vamos es que tal vez en lugar de meter a Marcel en una posición que ya está cubierta, metes a un central por izquierda, hablando de los nombres que quedan por llenar esta lista. ¿Qué pase por la cabeza del Vasco? Porque yo comentaba hace rato, por ejemplo, hoy, si el técnico de la selección mexicana fuera otro entrenador, Memo Ochoa ni siquiera estaría convocado. Te lo aseguro, con otros técnicos. 100%. Y estamos hablando de que tal vez sea titular contra Sudáfrica. Pero es Javier Aguirre, exactamente, Julia. Es Javier Aguirre el que nos tiene acostumbrados a estas decisiones de, mejor el Guille Franco en lugar del Chícharo.
Mejor el Conejo Pérez en lugar de Ochoa. Y más allá de eso lo podemos decir, bueno, es el gusto del entrenador, es esta convocatoria, esta concentración larga que va a terminar en un ridículo histórico, va a pasar hacia la historia como un ridículo verdaderamente, para empezar por haber aceptado esos términos los dueños del fútbol mexicano, y después con todas las inconsistencias en cuanto a cómo comunicas las cosas y cómo al final lo terminas cambiando, ¿no? Porque me los voy a llevar y entonces le quitaste a equipos oportunidad de tener a jugadores en liguilla. Por supuesto, Guadalajara el más afectado, pero podemos hablar incluso de América, que no tuvo a un Reyes que le hubiera servido muchísimo, de Pumas, que hubiera tenido a Memote, ¿no? También en una banca muy, muy reducida, un equipo que no tenía profundidad, que tal vez te hubiera venido bien tener a Memote, y decir, bueno, pero al final los que están en la final sí se pueden subir. Sí pueden estar en la lista final de la Copa del Mundo. Están en la lista de 55, ¿no? Y es más, sí, ¿no? Que vayan a festejar a ver la final y a festejar con sus equipos y todo, ¿no? Lira, sí. Memote y Lira. Cosa que a los jugadores de Guadalajara fue una situación distinta cuando también estuvieron en Guadalajara para el partido contra Cruz Azul. Entonces, ¿cómo se ha manejado todo? Como, bueno, sí, pero después no. Es una tragicomedia. No lo comunicamos y entonces salgo, pero no permito que los medios hagan preguntas, solo salgo a decir. ¿Por qué? Porque, como dice Mohamed, nosotros teníamos permiso de usar a nuestros jugadores. Por eso estaban entrenando con Toluca. Amaury en todo su derecho dijo, si de eso se trata, vengan para acá los míos, ¿no? Sí, es realmente, para mí, un circo. ¿Cómo se ha manejado todo? Es un circo. Aunque a fin de cuentas todos estuvieron de acuerdo en jugar la liguilla sin seleccionados. No es lo que más me gusta, a mí tampoco. Sí. Creo que se pudo manejar diferente, sí. Al menos en ese aspecto sí hubo una planeación pobremente ejecutada. Sin letras chiquitas, Ciro, ¿no? Pobremente ejecutada. Quienes van, quienes no. Bueno, entonces tal vez a los que van ya no tengan su lugar, entonces... Sí, a eso me refiero, pobremente ejecutada. Claro. Sí hubo una planeación, sí hubo ciertas reglas, pero pobremente ejecutadas. Ahora, yo no vi mal a la selección mexicana entendiendo que fue Ghana sub-23 y creo que fue provechoso ese partido. Ya desde el momento en que Gilberto Mora jugó 45 minutos sin dolor e hizo lo que hizo, eso ya me da una paloma verde enorme gracias a ese partido, ¿no? Y viendo lo que hizo Memo Martínez también en ese partido, me gustó. Y como esas hay otras 2 o 3 cosas más. Y sí creo que sin la concentración larga ese juego no hubiera sido posible. Ninguna otra selección va a tener 3 partidos de preparación en esta recta final más que México. Pero una concentración larga en la que tampoco contabas con los futbolistas que militan en Europa, que son tan importantes para el entrenador. Eso no era forma, desde no había un forma. Inicio, ¿no? Porque es una concentración larga en la que no tienes a todo el grupo de jugadores y a los que van a ser en su mayoría titulares el próximo 11 de junio contra Sudáfrica. Entonces, estás trabajando, pero con sparrings, como lo decíamos, que al final, bueno, igual y se sube uno y entonces... Imagínate, tal vez quitaste a 12 futbolistas la posibilidad de jugar una liguilla, de tener ese ritmo, de llegar con ese ritmo a la concentración para terminar bajando a uno. A mí me da igual quién termine subiéndose, si Charlie, si Lainez, que no creo, si Mars, el que sea. Si se sube uno de ellos, ahí te encargo el papelón con los equipos que perdieron en la liguilla. Y los dueños que tendrán todo su derecho a decir la próxima vez, no más. Por supuesto. No más la selección por encima del club. Y con respecto a la gran final frente a los Tigres, esto le decía a Gustavo Mendoza, Antonio Mohamed, el técnico del equipo choricero. Turco, la internacionalización con el Toluca, ¿no? Es justamente esta asignatura de la que tú mismo habías hablado, que era el objetivo del semestre. Sí, a ver, nosotros lo planificamos así de un principio. Creíamos que nos iba a dar para competir en liguilla, pero no nos dio físicamente. Tuvimos muy poca preparación, entonces tuvimos que optar por un lugar y ya teníamos claro que era internacionalizar a Toluca. ¿Sientes que te perjudicó la liga? No, estaba hecho así. Nosotros sabíamos de antemano. Lo que yo siempre reclamo es el tema de la preparación, de la que la pretemporada se ajusta. Haz de cuenta que Tigres o nosotros jugamos el Intercontinental, ¿entendés? Sí. Cuando termina de participar, enseguida empieza el 3 de enero, empieza de vuelta. Y hay equipos que terminaron en noviembre y te enfrentan contra un equipo que viene descansado. Y después eso te repercute en mayo. Entonces eso lo vas haciendo, pero después te va pasando factura y no te alcanza. No es casualidad que los equipos que más pretemporada hicieron fueron los que llegaron en la liguilla hasta el final, porque era una cuestión normal. Nosotros tuvimos que elegir y bueno, elegimos este lado. ¿Qué le falta al Turco Mohamed? Una Libertadores, o la CONCACAF y la Libertadores. Eso me falta. Así que bueno, tranquilo. Soy una persona muy paciente, muy respetuosa de las cosas como tienen que pasar. Así que siento que si uno hace las cosas bien, te van a llegar en el momento que tienen que llegar.
CONCACAF y la Libertadores, y yo diría que dirigir en un campeonato mundial, porque no cabe duda que tiene capacidad, tiene talento, tiene buena gestión, es muy inteligente, conoce perfectamente el medio mexicano, que es en el que se ha desenvuelto, tan es así que te dice que es un técnico mexicano, pero quizá haber dirigido un campeonato mundial pudo haber fortalecido y apuntalado la carrera de este excelente entrenador. En otro fragmento dices, era porque era en México, por todo lo que tú acabas de decir. Solamente habría dos posibilidades para mí en mi vida profesional de dirigir selección, México o Argentina, no dirigiría otra. En otro fragmento dice que también está pendiente de dirigir a Boca Juniors, que ojalá lo busquen cuando él no tenga trabajo, para que pueda ir, porque lo han buscado cuando ha estado comprometido laboralmente, pero que también dirigir Boca es uno de los sueños que le faltan por cumplir al turco. Sí, nada más diría de eso último, creo que habían hecho un buen plan para cubrirse por los ausentes, pero al final termina quedándose corto porque algunas de las piezas estructurales se le caen en el momento más importante. Sí. Caso de Paulinho, Eliño también estuvo con inconsistencias. Córdoba, que era una de las apuestas, a ver si lo recuperamos, pues lo recuperamos como 5 minutos cuando hizo un golazo, pero después, antes y después no volvió a aparecer. Isaías es suplente, Díaz Price es suplente, entonces no terminaron por dar ese paso adelante para hacer los reemplazos necesarios y poder competir en los dos torneos. Y siendo como un equipo que planeó realmente que se iban a llevar a sus seleccionados, y el mismo caso para Guadalajara, ¿no? Para trabajar en el... A Guadalajara le cuajó mejor. Sí. Aquí estos eran suplentes que tenían que dar un paso adelante o recuperar.